van a hablar sobre la prevalencia de maloclusiones en la población. Miren qué interesante, aproximadamente el 50 a 55% pertenecen a la clase 1, mientras que del 15 al 20% a la clase 2 y el 1% en la clase 3. Ustedes se preguntarán, ¿estas clases 2 y 3 son quirúrgicas? No necesariamente. Pueden ser clases 2 quirúrgicas que se pueden tratar con un tratamiento ortodóntico convencional, ¿no? Y este estudio que más se acercaría a la realidad peruana, un estudio brasilero, por tratarse de un estudio latinoamericano, lo podemos aplicar, pueden observar que la clase 2 sigue siendo predominante, muy por encima de la clase 3. Ahora, como les dije anteriormente, de ese grupo de deformidades, clase 2 y clase 3, vamos a tener algunos que son con indicación de tratamiento quirúrgico y otros que simplemente con un camuflaje ortodóntico los podemos solucionar. Si podemos ver acá, de este 10% de pacientes que presentaban clase 2, un 5% de estos tenían una indicación de cirugía ortognática. O sea, es un número muy alto. Y ustedes dirán, ¿por qué no se está haciendo tanta cirugía ortognática en el Perú? Porque no está habiendo una correcta evaluación. Muchos casos son compensados en cirugía ortognática, cuando lo real sería derivarlos al cirujano maxilofacial para conseguir un tratamiento más estable. Y en relación a la prevalencia de maloclusión clase 3, un 33% de estos 0.6 van a necesitar de cirugía ortognática. Lo mismo sucede con la mordida abierta anterior, ¿no? En el cual uno de cada 4 casos de mordida abierta anterior solamente pueden ser solucionados con cirugía ortognática. Dentro de la etiología y las maloclusiones podemos observar que estas deformidades dentofaciales nos van a tener básicamente y nos van a dar como consecuencia 2 alteraciones. Unas alteraciones dentoalveolares que pueden ser solucionadas sin ningún problema por el ortodoncista, y las alteraciones esqueletales que van a necesitar un tratamiento ortodóntico y quirúrgico conjunto. Ya este señor, muy conocido por todos, Dr. Profit, dijo algo bien cierto y bien simple. ¿Cuándo nosotros indicamos un tratamiento ortoquirúrgico? Cuando ocurre una deformidad esquelética o dentoalveolar que, siendo tan grave, queda fuera del ámbito de la corrección posible de la ortodoncia. Pero este concepto es muy amplio, ¿no? Entonces, para nosotros ver qué caso es quirúrgico netamente, y qué caso es ortodóntico y qué caso es ortoquirúrgico, existen varios estudios que se los voy a mostrar a continuación para que ustedes puedan evaluar bien a sus pacientes. Entonces, estando frente a una deformidad dentofacial, nosotros tenemos varias alternativas de tratamiento. La primera alternativa es un movimiento ortodóntico camuflando la relación entre el maxilar superior y la mandíbula. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en este caso, por ejemplo, un paciente con perfil convexo, un paciente de clase 2, yo para poder llegar a una oclusión que se acerque a la ideal, voy a tener que inclinar excesivamente los incisivos inferiores. Al yo inclinar excesivamente los incisivos inferiores, ¿qué voy a conseguir? Que los dientes salgan de la base ósea natural. Y al salir de la base ósea natural, ¿qué es lo que puede traer como consecuencia? Una inestabilidad en el tratamiento. Entonces, como su palabra lo dice, nosotros estamos camuflando, estamos tapando un problema que puede ser solucionado de otra manera, pero se encuentra dentro de las alternativas descritas en este artículo. Por ejemplo, si ustedes ven estos esquemas, ¿no? Quiero que ustedes primero pongan mucha atención en el perfil facial. Este perfil facial pertenece a un paciente de clase 2, un perfil facial totalmente convexo. Si yo realizo un tratamiento de ortodoncia netamente, ¿qué es lo que el ortodoncista va a hacer? El ortodoncista va a retraer los incisivos superiores y va a inclinar los incisivos inferiores mandibulares. Si bien es cierto, conseguimos una oclusión bastante adecuada, la parte facial queda muy comprometida. Entonces, ¿será que el paciente quiere tener solamente una buena oclusión o el paciente quiere tener una buena oclusión y un buen perfil facial? Yo creo que lo segundo, ¿no es cierto?
Entonces, si realizamos una cirugía ortognática, vamos a conseguir una oclusión adecuada y un perfil facial recto, ¿no? Que es lo que la mayoría de nuestros pacientes desean. Lo mismo pasa en clase 3. En clase 3, nosotros observamos que si realizamos un tratamiento ortodóntico, ¿qué es lo que va a hacer el ortodoncista? Va a hacer una retracción exagerada de los incisivos inferiores y una inclinación de los incisivos superiores. ¿Para qué? Para conseguir esa oclusión, pero con un perfil totalmente de clase 3, desfavorable. Mejor sería realizar esta descompensación ortodóntica para poder realizar un tratamiento quirúrgico. Al comienzo les estoy pasando esquemas, porque muchas veces los esquemas nos ayudan mucho para después poder ver en los casos clínicos y entender, de acuerdo al planeamiento de cada uno de los casos, qué es lo que tenemos que realizar. Entonces ya tenemos una alternativa. Tenemos otra alternativa, ¿no? Que se da en pacientes jóvenes por alteración del movimiento con movimientos ortopédicos, ¿no? En el caso de que el paciente tenga una deformidad dentofacial específicamente o mayormente de clase 2, este tratamiento va a funcionar, pero tiene que ser iniciado en la edad temprana, ¿no? Y por un ortodoncista que tenga experiencia en la parte de ortopedia maxilar. Ya la tercera alternativa es la alternativa ideal, que es aquella alternativa que va a seguir de un tratamiento ortodóntico prequirúrgico, pasando por una cirugía ortognática y podemos lograr resultados favorables. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son los límites del tratamiento ortodóntico netamente, cuáles son los límites del tratamiento ortopédico y cuáles son los límites del tratamiento ortognático, de cirugía ortognática. Para esto, Profit y Ackerman ya en el año 1985 creó este esquema, este gráfico de la discrepancia. Este gráfico nos representa el maxilar superior en toda esta región y el maxilar inferior en toda esta región, ¿no? Y nos representa cuánto yo puedo avanzar este maxilar superior y cuánto yo puedo retroceder este maxilar superior. De la misma manera en la mandíbula. El gráfico más externo es de ortodoncia más modificación del crecimiento, es decir, utilizando, ¿no?, ortopedia funcional de los maxilares. Y ya si nosotros nos vamos al gráfico mayor, vamos a tener a los casos netamente con cirugía ortognática. Entonces aquí es muy importante el diagnóstico que nosotros podamos saber para saber cuál es el límite de cada uno de esos movimientos, ¿no? Estos son los límites que él propone. Por ejemplo, significa que yo con cirugía ortognática puedo avanzar hasta 10 milímetros, con tratamiento de ortopedia puedo avanzar hasta 5 milímetros y con tratamiento ortodóntico hasta 2 milímetros. Obviamente esto proviene del año 1985, pero se trata de un artículo clásico, ¿no?, que es bueno conocerlo actualmente. Puede ser que existan nuevas técnicas de ortodoncia que permitan algunos movimientos más grandes, ¿no?, siempre que los huesos se encuentren dentro de sus bases óseas. Aquí este gráfico de aquí muestra toda la discrepancia transversal, cuánto va hacia nivel palatino y cuánto se puede ir hacia nivel bucal. Y la cuarta alternativa es una alternativa combinada. Es una alternativa en la cual solamente se hace tratamiento netamente ortodóntico y un procedimiento de genioplastía, ¿no? Todas las referencias bibliográficas las estoy colocando para que ustedes las puedan consultar y poder enterarse más, ¿no? A veces en una charla de 1 hora no se puede hablar de cada tema. De cada una de estas diapositivas se podría hacer una charla de muchas horas, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de principios generales. Bueno, teniendo como consideración estas bases generales, nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de cirugía ortognática? Básicamente estamos hablando para mejorar una armonía facial, tener proporciones faciales más armónicas, una armonía dental y esto, básicamente una oclusión funcional, con una consiguiente salud de las estructuras y estabilidad del tratamiento. Obviamente, un diente que se encuentra sobre su base ósea va a ser más estable que un diente que es sacado de esa base ósea. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco un diente en su base ósea y lo que muevo es el maxilar inferior, por ejemplo? Va a ser un tratamiento mucho más estable y la recidiva va a ser menor y el resultado estético también va a ser mejor. Esto es muy importante,
¿no? Motivo de consulta. No sé si se acuerdan de ella. Mel Lisboa, que fue, bueno, en mi caso fue mi amor platónico televisivo hace algunos años, ¿no? Por eso la puse acá, me acordé de ella cuando estuve montando la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué nos buscan los pacientes? En primer lugar, por estética facial. Nos buscan por estética dental y en un porcentaje también nos buscan por mala oclusión y por disfunción temporomandibular. Muchas veces buscan al ortodoncista y el ortodoncista no les hizo el diagnóstico e intenta compensar eso. Entonces existe mucha insatisfacción en muchos pacientes de ortodoncia que han sido compensados, ¿no? Y que tal vez si seguían lo que el paciente quería se podía hacer una vista más amplia y tal vez poder hacer el tratamiento ortoquirúrgico. Dolor crónico, ruido en ATM y dolor de oído. Aquí hago un pare para decirles una cosa. Cuando se realiza cirugía ortognática, se opera el maxilar superior y el maxilar inferior. No se opera la articulación, generalmente, ¿no? Hay casos que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente que tiene una disfunción temporomandibular o un dolor crónico no necesariamente se va a mejorar con un tratamiento de cirugía ortognática. Un 30% se mantiene igual, otro 30% empeora y un 30% mejora. Eso es lo que el paciente tiene que saber, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar a nuestro paciente? Primero, el motivo de consulta. ¿El paciente nos busca por estética o el paciente nos busca por función? Si el paciente nos busca por estética, nosotros predominaremos la parte estética y tal vez podamos hacer algunos cambios faciales que los acepte como aceptables. Si el motivo de consulta es netamente funcional, tenemos que tener cuidado con qué resultado estético vamos a tener en nuestro paciente, para que no haya ninguna falta de adaptación al nuevo rostro que el paciente va a tener. ¿Cuáles son sus expectativas y sobre todo cuáles son sus objetivos? Este estudio es bien interesante, pueden copiar la referencia para que después la puedan ver. ¿Por qué? Porque él dice que el 20% de los pacientes sometidos a cirugía ortognática ya habían intentado anteriormente el tratamiento ortodóntico y estaban insatisfechos. Es decir, el 20% fue por un tratamiento ortoquirúrgico y se les hizo un tratamiento netamente quirúrgico, netamente ortodóntico, en el cual hubo una oclusión aceptable pero una estética bastante desfavorable. ¿Cuál es el momento ideal de la cirugía? En pacientes varones, aproximadamente a los 15 años, ya tenemos el 98% de crecimiento completo, y en pacientes mujeres, hasta los 18 años, tenemos el 98% de crecimiento completo. Entonces, esta es la edad ideal para iniciar un tratamiento de cirugía ortognática, ¿no? La excepción va a ser anquilosis del ATM y microsomía facial. ¿Por qué? Porque en estos ambos casos, el tratamiento de cirugía ortognática puede comenzar antes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una anquilosis funcional, voy a tener detenido el crecimiento de la mandíbula. Esa mandíbula ya no va a crecer más. Entonces, si ya no va a crecer más, puedo hacer el tratamiento mucho tiempo antes de la edad prevista anteriormente. Entonces, después de haber tenido estos conceptos generales y esta idea para introducirlos a lo que es la práctica de cirugía ortognática, les voy a explicar brevemente cuáles son los pasos hasta que el paciente llegue a consulta, a cirugía. Primero va a haber una evaluación previa, vamos a ver la motivación del paciente. ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente nos buscó? ¿Fue solamente por estética? ¿Fue solamente por función? ¿O fue por ambas cosas? Para nosotros, de acuerdo a eso, poder planear un tratamiento adecuado. Luego el paciente va a pasar por un tratamiento ortodóntico prequirúrgico. Es decir, si yo tengo un paciente clase 2, normalmente y naturalmente el organismo, para compensar, va a hacer que los incisivos inferiores se vayan hacia adelante, se visualicen, y los incisivos superiores también. ¿Para qué? Para poder tener una oclusión ideal de clase 1. ¿Qué es lo que se va a hacer en el tratamiento ortodóntico prequirúrgico? Se va a colocar los dientes en sus bases óseas, es decir, el incisivo inferior va a retroceder y el incisivo superior va a ser colocado en el ángulo adecuado, que generalmente es de 110 en referencia al plano palatino. Es decir, esa discrepancia que el paciente va a tener antes de la cirugía va a aumentar. Va a aumentar antes del tratamiento. O sea, ¿por qué? Porque yo necesito, uno, colocar en sus bases óseas y dos, hacer que ese movimiento de avance sea clínicamente visible.
Porque si yo avanzo 3 milímetros una mandíbula, avanzó, puedo llegar a la oclusión. Pero estéticamente 3 milímetros no representan nada en repercusión de tejidos blandos. Entonces necesito esa colocación en su base ósea para poderla mover durante la cirugía. Luego que el paciente ya está listo, yo agarro los modelos por separado y los pongo en clase 1. Si el paciente tiene una máxima intercuspidación, yo voy a decir el paciente está listo para cirugía. Una vez que el paciente está listo para cirugía, hacemos análisis cefalométricos, hacemos un análisis oclusal, análisis facial, un trazado de previsión y cirugía de modelos. Sobre estos 5 puntos yo les voy a hablar en la conferencia de 4. ¿Por qué de 4 y no les voy a hablar de análisis cefalométrico? Porque la cefalometría, existen innumerables cefalogramas de diferentes autores, fueron hechos en poblaciones diferentes. Yo no puedo planear un paciente peruano de rasgos andinos, de rasgos peruanos, con los números que fueron hechos por un americano, porque somos de razas diferentes, ¿no? Antiguamente la cirugía ortognática se basaba netamente en análisis cefalométrico. Ahora predomina el análisis facial, que eso sí lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? Y una vez que ya he realizado todos estos 5 análisis, voy a la cirugía ortognática propiamente dicha y terminamos con un tratamiento ortodóntico postquirúrgico para poder hacer algunos pequeños ajustes, ¿no?, que no se hayan podido hacer en el periodo preoperatorio. Entonces comenzamos con el paso número 1. Y aquí comienza la conferencia netamente dicha. ¿Qué es lo que el odontólogo de práctica general tiene que ver en un paciente para poder indicar un tratamiento ortoquirúrgico? Este es un rostro, ¿no?, que me escogí porque es un rostro bastante simétrico, y ustedes lo primero que tienen que ver es dividir la cara en 3 tercios. El primer tercio está dado por el lugar de implantación del cabello. En algunas personas, como yo, el lugar de implantación es más posterior. Entonces ustedes se imaginan dónde sería lo ideal para que más o menos puedan ver dónde comienza el tercio superior. Luego vamos a tener el límite inferior del tercio medio, que está dado por los arcos superciliares o supraciliares, el límite inferior del tercio medio por la base alar y el límite inferior dado por el punto natio en la base de la mandíbula. Estos tercios tienen que estar armónicos. El primer tercio tiene que corresponde al 35% del total de la cara, idealmente. El segundo tercio a un 35% también, y el tercer tercio en algunos pacientes, que no es mi caso, el 30%. Ahora vamos a centrarnos un poquito en la parte del tercio inferior. En el tercio inferior también existen algunas proporciones que tienen que ser respetadas. La parte, el labio superior corresponde a un tercio del total del tercio inferior. Es decir, en esta región vamos a tener un tercio y el labio inferior conjuntamente con el mentón representan 2 tercios de todo el tercio inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo mido esto en pacientes de clase 3 o que tienen una tendencia a un crecimiento vertical de la cara, ¿no?, este tercio va a estar aumentado y nos va a ayudar para poder tomar una decisión quirúrgica, ¿no?, al momento de la cirugía, va la redundancia. Otra cosa que nosotros tenemos que ver en el examen frontal son los quintos faciales, ¿no? Los quintos faciales dividen la cara en 5 y cada uno de esos quintos, ¿no?, está representado por la distancia interpupilar. Como ustedes pueden observar, coincide con la distancia de las bases alares. Aparte de eso, se va a hacer una proyección de la pupila que va a llegar hasta la comisura labial del lado derecho y la pupila izquierda hacia la comisura labial del lado izquierdo. Y todos ellos tienen que coincidir para que en el planeamiento quirúrgico haya un resultado bastante armónico. El canto externo del ojo tiene que coincidir con el ángulo goniano, cosa que no sucede en pacientes que tienen deformidades dentofaciales. Entonces, tomando en consideración esos 3 aspectos, y aquí jugando un poco con la computadora, pudimos hacer los 3 tipos básicos que ustedes tienen. Tenemos el mesofacial, el dólico facial, que tiene un crecimiento vertical, y el braquifacial o cara ancha, ¿no? Entonces, si llega un paciente que es dólico facial, nosotros tenemos que encaminar un tratamiento ortodóntico que le mejore
su estética y que lo lleve idealmente a la clase 1, siempre y cuando el paciente quiera. Nosotros, un paciente de clase 3, a los futbolistas brasileños, esos que tienen un exceso vertical de maxilar superior, que es Ronaldinho, ¿no? A él nadie le va a querer cambiar su rostro, él vende con eso. Entonces, no puedo llevar a todo paciente a una clase 1, un perfil recto, tengo que conversar con el paciente y ver qué es lo que realmente quiere. En el examen lateral vamos a ver los tercios superiores según los límites ya establecidos, y esto es algo muy importante. No es lo mismo hacer un análisis facial en una persona blanca, rubia, que en una persona negra. Las personas negras van a tener el tercio facial aumentado, el ángulo agoníaco más abierto y la distancia, ¿no?, el tamaño de la mandíbula mayor. Y nosotros no podemos cambiar esa fisionomía porque forma parte, ¿no?, forma parte de ¿qué?, de su raza. Y eso tiene relación con el análisis cefalométrico. El análisis cefalométrico es bueno para ortodoncia, sí, pero para cirugía ortognática es un auxiliar. Pero lo determinante es el análisis facial. Esto es súper importante. ¿Cuánto mi paciente expone de incisivos en reposo? Lo ideal es que exponga 3 o 4 milímetros. Si él expone mucho más en reposo, significa que durante el tratamiento y planeamiento ortodóntico yo voy a tener que hacer una intrusión del maxilar superior. Voy a tener que llevar hacia arriba ese maxilar superior para esconder parte de esos incisivos y mejorar la estética del paciente. Ya si nosotros hablamos de un maxilar, de la exposición de incisivos inferiores, hablamos de un promedio más o menos de 1 a 2 milímetros. Y hay otra cosa importante. El análisis facial para cirugía ortognática se realiza con los labios en reposo, nunca en sonrisa. Porque en la cirugía nosotros vamos a mover tejidos duros, no vamos a mover tejidos blandos. Entonces los tejidos blandos no se van a modificar. El análisis facial para cirugía ortognática se realiza siempre con tejidos, con labios en reposo. En el examen lateral tenemos que observar región frontal, rebordes supraorbitales, área infraorbital, área dorsal y área paranasal. Me voy a parar un poquito en lo que es el área paranasal. Muchas veces un paciente de clase 3 tiene el maxilar superior retruido, ¿no? Generalmente lo tiene retruido. No necesariamente. ¿Por qué? Porque un clase 3 puede ser clase 3 por varios motivos. Por un exceso antero-posterior de la mandíbula, el maxilar superior está en su lugar. Puede ser un clase 3 antero-posteriormente aumentado y asociado a una retrusión del maxilar superior, ¿no?, o solamente una retrusión del maxilar superior, como les voy a mostrar en el caputín. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber si yo voy a operar solo el maxilar superior, solo la mandíbula o ambos maxilares, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes, aparte de tener una retrusión del maxilar superior, tienen una deficiencia del área paranasal. Entonces, en esos casos habría que hacer una osteotomía más alta para que esa proyección pueda mejorar. Otra cosa que hay que ver, ¿no?, es el ángulo nasolabial. Eso nos va a dar una referencia de cuán bien o cuán mal está posicionado el maxilar superior. El ángulo mento-cervical, y esta distancia mento-cervical sirve mucho. ¿Por qué? Porque va entre los 45 y los 55 milímetros. A una distancia mayor, yo voy a necesitar un retroceso de ese maxilar inferior, y a una distancia menor voy a necesitar un avance de ese maxilar inferior. Entonces, si yo tomo esta medida y veo que el maxilar superior necesita retroceder 10 milímetros, ¿lo puedo hacer? No. Porque si yo retrocedo el maxilar superior 10 milímetros, le voy a cortar la vía aérea al paciente. Es por eso que hay que analizar todo como un conjunto, ¿no? Y esa es la evolución de la cirugía ortognática. Antes, un paciente de clase 3 lo que se le hacía es mandar la mandíbula hacia atrás. Actualmente lo que se hace es combinar movimientos, ¿no? Avanzar arriba y retroceder abajo. Luego vamos a pasar por el análisis cefalométrico, que no voy a entrar en detalle, simplemente decirles cómo lo realizamos mediante una teleradiografía de perfil con labios en reposo, ¿no? Tienen que estar los labios en reposo sí o sí. Luego vamos a colocar encima un papel de acetato, lo vamos a fijar con un adhesivo y vamos a proceder a diseñar todas las estructuras anatómicas, ¿no?
En este caso, esta estructura anatómica corresponde a un clase 1, ¿no? un perfil recto. Luego de haber establecido qué es lo que tengo, voy a hacer un trazado de previsión, es decir, voy a ver cómo ese paciente va a quedar en el periodo posoperatorio. Vamos a suponer, hago el trazado y como ustedes pueden ver, me muestra un paciente, ¿no? con mordida invertida de clase 3. ¿Qué es lo que yo hago en ese trazado de previsión? Elimino la mandíbula, hago una sobreposición de imágenes y coloco la mandíbula en el lugar donde debe estar. Como ustedes pueden observar, en este caso hubo un retroceso de 10 milímetros. Si bien es cierto, el retroceso de la mandíbula era 10 milímetros, es porque este paciente tenía una vía aérea grande. Al tener una vía aérea grande me permite un retroceso, ¿no? de esa mandíbula sin ningún problema. Entonces, mediante este trazado de previsión yo puedo tener una idea de cómo va a quedar mi paciente en el postoperatorio, pero obviamente también tiene sus etapas. Una de ellas es que estamos hablando de una estructura que solamente podemos evaluarla de perfil. Y para eso también existen softwares, ¿no? Hay un software muy conocido que es el Dolphin para poderlo hacer informáticamente, que también se lo voy a mostrar en un caso. Luego viene el cuarto paso, es decir, vino el paciente, veo qué es lo que quiere, veo cuáles son sus expectativas, hago el análisis facial días antes de la cirugía, hago el trazado cefalométrico para tener una referencia y poder corroborar lo que yo pienso en el análisis facial y luego me voy a hacer la cirugía de modelos. Hago un montaje en un articulador semi-ajustable viendo la oclusión que el paciente tiene. Realizo unas líneas de referencia, ¿no? unas líneas de referencia para poder saber cuánto estoy avanzando y cuánto estoy retrocediendo. Entonces, en el análisis facial se los explico como un ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente de clase 3, ¿ya? Un paciente de clase 3 y que tiene una discrepancia de 9 milímetros. Tiene una discrepancia, el overjet de 9 milímetros. Entonces tengo 7 milímetros de distancia más los 2 milímetros que corresponden al incisivo superior. Tengo 7. Entonces yo veo, si tengo 7 y el paciente es clase 3, puedo combinar esos movimientos. De repente avanzo 5 arriba y retrocedo 4 abajo. ¿Entiendes? Entonces puedo combinar esos movimientos. ¿Cómo determino cuánto avanzo y cuánto retrocedo? Según el análisis facial que esté realizando. Para un paciente que tiene una discrepancia de 9, puedo avanzar 5 en maxilar superior y retroceder 4. Y es eso exactamente lo que lo tengo que trasladar a la cirugía de modelos. ¿Para qué? Para hacer el día quirúrgico y después poderlo aplicar en el paciente. Entonces hacemos la cirugía de modelo y, por ejemplo, esta es una plataforma que se llama plataforma de Erickson, ¿no? Esta plataforma de Erickson va a tener medidas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí el modelo está echado. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar aquí? Es las medidas antero-posteriores. Tomo un punto de referencia en dientes anteriores, en el canino, en el central y en un molar de ambos lados. Esas medidas las apunto en un papel. Luego veo las medidas en sentido vertical para finalizar con las medidas en sentido medio lateral. ¿Qué significa eso? Si yo miro, cuando estoy midiendo, estoy viendo la parte vertical, es cuánto yo voy a necesitar intruir ese maxilar superior o extruir ese maxilar superior. Cuando veo las medidas medio laterales, estoy viendo este movimiento que tengo que hacer, es que tengo que modificar algún tipo de línea media, ¿no? Y cuando evalúo el antero-posterior, estoy viendo si tengo que avanzar el maxilar superior o retroceder. Entonces, si tomamos como ejemplo el caso que les dije que yo tengo que avanzar 5 y retroceder 4, eso mismo lo traslado a la cirugía de modelo y eso hago. Corto el modelo, le coloco a 0 y le sumo lo que tengo que hacer. Si esta es la intrusión, este es lo vertical, es decir, lo que el maxilar superior va a subir o va a bajar, si lo voy a mantener, la medida tiene que ser igual a la medida inicial. Igual para la medida vertical y de la misma forma para la medida medio lateral. Quisiera saber si esto lo entendieron. Es muy difícil en la primera parte. Yo tengo un paciente y decido avanzar 5 milímetros. Entonces yo mido en el articulador cuánto mide la altura, una altura X.
Si necesito avanzar 5, corto el modelo, le coloco cera y lo avanzo 5 milímetros y voy a obtener la nueva medida. ¿Entendieron? Sobre ese articulador ya montado, yo agarro y confecciono el guía quirúrgico que lo voy a utilizar durante la cirugía. En este paciente, por ejemplo, ¿no?, ya está la oclusión final y yo voy a conseguir colocar el guía quirúrgico para ver cómo tengo que posicionar los maxilares. Porque acuérdense que durante la cirugía yo voy a hacer una fractura ósea y voy a soltar los huesos. Al soltar los huesos tengo que posicionarlos en un nuevo lugar. ¿Cuál va a ser ese nuevo lugar? El que nos indique el guía quirúrgico, que lo hemos hecho en base a un análisis facial. Y el paso número 5 viene a ser la cirugía ortognática propiamente dicha, ¿no? Esto es a manera representativa lo que es una osteotomía del EFOR, que va desde la abertura piriforme hasta la región posterior de las placas pterigoides, ¿no? Se hace un decolaje, se baja ese maxilar superior y se fija en la nueva posición. Ahora yo quiero que ustedes agudicen su mirada en este caso clínico y observen que esta cresta ósea no coincide con la cresta ósea basal. ¿Por qué? Porque en este caso específico el planeamiento fue hacer un giro de esa mandíbula para mejorar la línea media del paciente. ¿Se dan cuenta? Lo que se representó en la cirugía de modelo ahora se está viendo en la cirugía netamente dicha. Aquí está básicamente lo que es la técnica quirúrgica de osteotomía sagital de los ramos mandibulares, que como ustedes saben se modificó a través del tiempo, ¿no? Autores más conocidos como Trauner, Obegesser, Dalpont, ¿no?, y últimamente Kunsuk, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esta osteotomía? Nos va a permitir separar la mandíbula en 3 segmentos. Un segmento va a corresponder a este de acá, que incluye el cóndilo. Luego viene un segmento dentado y hacia el otro lado lo mismo, un segmento que incluye el cóndilo, como pueden observarlo en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cóndilos se van a quedar en su posición. Entonces, esta mandíbula yo la puedo mover tridimensionalmente. La puedo llevar hacia adelante, hacia atrás, o hacer este movimiento de giro para poder corregir una línea media. ¿No es cierto? Obviamente, si necesito retroceder este segmento dentado, voy a tener que cortar parte del segmento para que ese segmento pueda ser posicionado más hacia atrás, ¿no? Esto es lo mismo, solo que ejemplificado en un caso clínico, ¿no? Que pueden observar aquí cómo se realiza la osteotomía. Después del descolamiento se coloca una sierra reciprocante que va a hacer la osteotomía por encima de la língula, por lo menos a 5 milímetros, para poder terminar la osteotomía y mediante la aplicación de cinceles poder separar esos segmentos. Entonces, en este segmento de acá se queda el cóndilo y en este segmento de acá solamente la parte dentada para poder moverlo tridimensionalmente, como les expliqué. Bueno, ahora sí los casos clínicos, que es lo que les gusta a todo el mundo y nos gusta verlos en los congresos, ¿no? Este es un paciente de 19 años, ¿no? Su motivo de consulta es: quiero mejorar mi mordida y la sonrisa. Entonces, si tomamos en consideración cuál es el motivo de consulta, el paciente tiene un alto índice de contenido estético, pero también tiene funcional. Entonces, en un paciente que tiene un motivo de consulta estético, nosotros tenemos la libertad de poder hacer un cambio, ¿no?, a ese nivel y poderle ofrecer un mejor tratamiento, ¿no? Sus antecedentes: tratamiento ortodóntico hace 2 años, ¿no? Y estas fotos corresponden, ¿no?, a la documentación ortodóntica, ¿no? La documentación ortodóntica, ¿no?, que ustedes pueden ver en el paciente, una clara y muy marcada clase 2, ¿no?, y una retroposición del mentón, ¿no?, una mordida abierta anterior, y el paciente es derivado para preparación ortoquirúrgica. Es decir, esta discrepancia va a aumentar, porque los incisivos normalmente aquí se encuentran, como les dije al comienzo, se encuentran inclinados. Entonces el ortodoncista lo va a retroposicionar, colocar los intubaciones para durante la cirugía poderlos mover. Se le hace su cefalometría y ese es el paciente en la evaluación prequirúrgica. Es decir, ya se encuentra listo para cirugía ortognática. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Observamos un excesivo
exposición de incisivos. Y eso que aquí el paciente está levemente tenso y está cerrando los orbiculares. Ese paciente expondría mucho más, ¿no? A nivel de sonrisa podemos observar una sonrisa gingival grande, ¿no? Asociado a un exceso vertical del maxilar superior. Si vemos la línea media maxilar coincide con la línea media facial, ¿no? Entonces por eso no hay problema. Podemos observar que no existe ningún canteo, ¿no? Que es esta medida horizontal que tiene que tener relación directa con la línea bipupilar. Observamos que ambas distancias corresponden a la misma, entonces frontalmente se podría decir que tenemos simetría en este paciente, ¿no? Tenemos simetría, no hay ese canteo del maxilar superior y también la línea media facial coincide con la línea media dental, ¿no? Y hay una cosa, entonces, pensemos un ratito en la cirugía de modelo. ¿Se acuerdan que habían tres cosas que podemos hacer? Vertical, antero-posterior y medio-lateral. Son tres movimientos que se pueden hacer con el maxilar superior. El primer movimiento no lo necesitamos, porque el tercero, porque medio-lateral está bien. A menor movimiento, mayor estabilidad de tratamiento, ¿ya? Luego aquí, ¿no? Pueden observar la vista intraoral del paciente, un overjet bastante aumentado que me permite un buen avance, ¿no? Durante la cirugía. Entonces, este paciente, ¿qué quería? Quería exponer menos los dientes, entonces había que hacer una intrusión del maxilar superior y quería avanzar la mandíbula para no sentir ese mentón tan atrás. Solamente con el avance de mandíbula en este paciente, el paciente todavía queda clase 2. ¿Qué es lo que se hace? Se avanza la mandíbula y aparte se avanza el mentón. Y van a ver que avanzando la mandíbula y avanzando el mentón 14 milímetros, el paciente no quedó en un perfil 1 exacto. Quedó en clase 2, pero quedó bastante bien. ¿Ya? Entonces, el planeamiento quirúrgico, como les dije, primero comenzamos con una cefalometría de perfil y planeamos en base a ¿qué? Al análisis facial. Planeamos un avance en el maxilar superior de 2 milímetros, una intrusión de 6 milímetros. El paciente exponía 9 milímetros. Al exponer 6, yo voy a exponer 3, ¿no es cierto? Que a veces es muy poco, porque en la cirugía no es tan exacto. Entonces, pero, como yo voy a avanzar 2, va a sufrir un efecto cortina. Estos son los dientes. ¿Qué pasa si yo avanzo esto? Por un efecto cortina voy a exponer más, ¿no? Entonces, se hace el planeamiento del paciente, se avanza la mandíbula 14 y el mentón 5 milímetros. Y este es el trazado de previsión que yo les decía, donde se representa el movimiento que va a sufrir el paciente durante la cirugía. Se hace la cirugía de modelos, como ya les expliqué anteriormente, y aquí pueden observar ya el maxilar superior, ¿no? Fijado en este caso con tornillos y placas de titanio, ¿no? En forma de L, en la nueva posición, y aquí pueden observar ambas osteotomías sagitales de los ramos mandibulares. El avance del mentón, y esta es la oclusión intraoperatoria, bastante satisfactoria. Sí, bueno, si quieren ya perfección, 1 milímetro falta acá, pero esas son cosas pequeñas que significativas no lo son, ¿no? Este es el perfil preoperatorio del paciente, este es con 2 meses, ¿no? Pueden observar una mejora de la sonrisa gingival, ¿no? Y también una mejora en la deficiencia en la parte paranasal. A nivel de perfil facial, ¿no? Se observa ya una mejora, como le digo, más cercana a clase 1, a pesar del avance enorme que ha tenido ese maxilar superior, ¿no? Podemos ver la conservación de la línea media facial y esta es la oclusión preoperatoria inmediata. Como ustedes pueden ver, no es perfecta, pero esto va a ser arreglado en la ortodoncia postquirúrgica, ¿no? Obviamente, como es un paciente de clase 2, toda su musculatura va a tender a traer esa mandíbula siempre para atrás. Específicamente si hemos avanzado 14 milímetros más 5 del medio, prácticamente es otra persona. Entonces, ¿cómo yo voy a evitar la recidiva a nivel muscular? Voy a colocar estas ligas fuertes, pesadas, de clase 2, ¿no? Para traer esa musculatura hacia adelante y mantener la estabilidad de tratamiento. Pueden ver la radiografía del paciente con el avance del complejo maxilomandibular y el avance del mentón.
en la radiografía panorámica podemos observar el tipo de fijación que se utilizó. Pueden ver que en el caso de maxilar superior se utilizan, ¿no?, 4 placas en L, y en el maxilar inferior se pueden usar o solo tornillos o tornillos y placas de titanio. Miren la mejora del paciente, es bastante significativa. Sigue soltero, está buscando una chiclayana, así que si gustan, ¿no? Miren la mejora del perfil facial, la leve mejora de la proyección paranasal, y pasó de ser un clase 2 a ser un paciente bastante cercano a clase 1. Radiografía preoperatoria y posoperatoria, y pasamos a la siguiente paciente. Esta paciente, Jessica, es una paciente, bueno, era ahora de 18 años, y su queja era el mentón muy grande. Ustedes observan, tiene un aumento del tercio medio facial, ¿no?, y una deficiencia paranasal. Miren, si observamos la foto de perfil, podemos observar ambos problemas. Tenemos un exceso antero-posterior de maxilar superior, una deficiencia antero-posterior de maxilar inferior. Entonces, ¿este es un paciente prognata? No. Es un paciente que tiene una deformidad dentofacial de clase 3. Para ser prognata tendría que tener solamente la mandíbula hacia adelante. Esto es combinado. Tiene la mandíbula hacia adelante y el maxilar superior hacia atrás. ¿Ya? Por favor, los que son alumnos de pregrado no se asusten. Para ustedes, clase 3. Ya, esto es una división académica, ¿no? Ya para una conferencia tiene que haber una cosa un poquito diferente. Es un clase 3, pero no es un clase 3 verdadero. Porque un clase 3 verdadero tiene la mandíbula hacia adelante y se acabó. El maxilar superior lo tiene bien posicionado. ¿Ya? Si no, doctor Robert, no van a hacer problemas después. ¿Ya ven? Usted dio la teoría. ¿Ya? Bueno, entonces, aparte de eso, como pueden observar, esto de aquí, una paciente que tiene un ángulo bastante, ¿no?, bastante abierto, ¿no? Entonces, para una mujer no queda bien definitivamente. Tenemos la oclusión intraoperatoria, ¿no? Podemos observar, ¿no?, que solamente tenemos contacto posterior, mordida abierta anterior, y obviamente un overlap que tiene que ser solucionado en la cirugía, ¿no? Radiografías preoperatorias. Quisiera saber si hay algún ortodoncista acá. Doctor Robles, ¿algún otro? Bueno, miren, para ustedes, un preparo ideal para cirugía ortognática es el siguiente. La angulación del incisivo superior en relación al plano palatino tiene que tener 110 grados, ¿no? Y la angulación del incisivo inferior en relación al plano mandibular 90. ¿Por qué? Porque de eso, ¿no?, nos permite saber que vamos a tener estabilidad en el tratamiento, ¿no?, porque se ha demostrado que en esas angulaciones los dientes son más estables para poder ser movidos en la cirugía ortognática, ¿no? Esta es la paciente, tampoco tiene canteo maxilar, y aquí, por ejemplo, sí hay una diferencia entre la línea media facial y la línea media maxilar. ¿Qué significa eso? Que durante la cirugía voy a tener que mover también la línea media, ¿no?, y hacer una cirugía más difícil que la anterior, ¿no? Por eso lo he colocado como segundo. ¿Cuál es el punto más estable para establecer, valga la redundancia, la línea media? El filtro, ¿no? Esta región de concavidad, de depresión, es la zona más estable para saber cuál es exactamente la línea media de la cara, ¿no? Esto de aquí es un planeamiento por computadora, no es una cirugía, ¿no? Este es el preoperatorio y se hace, ¿no?, un giro de plano cruzal en sentido horario. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo todo el complejo maxilomandibular acá, sentido horario voy a hacer esto, en sentido horario voy a hacer esto, ¿no? Entonces, para ver por computadora, se puede hacer otro, ¿no? Y qué es lo que pasa en un paciente en el postoperatorio. Y esto sería con un sentido antihorario. Se le mostró a la paciente los dos planeamientos. Ella prefirió este, y van a ver el resultado, salió bastante parecido. Listo. Entonces, tomando en consideración lo que yo vi en el análisis facial de esta paciente, decidimos avanzar 5 milímetros,
retroceder 4 milímetros y corregir la línea media hacia la izquierda 1 milímetro. Eso se trasladó a la cirugía de modelo para poder trasladarlo a la cirugía propiamente dicha. Obviamente los cefalogramas necesarios, y miren aquí, esta es la previsión del tratamiento. Aquí, por ejemplo, es hecha totalmente a mano, ¿no? Cómo el paciente llega y cómo el paciente va a terminar aproximadamente. Si se dan cuenta, ¿no? Hay una mejora obviamente de esta proyección de la mandíbula con una cirugía bimaxilar. Las placas de fijación, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿no? Y una radiografía panorámica de control, ¿no? Miren, aquí claramente se puede ver la osteotomía y la fijación, la osteosíntesis con placas de titanio. Esta es la radiografía de control postoperatorio, ¿no? Pueden observar un perfil casi recto con tendencia a clase 2, ¿no? Podemos observar el trazado final y la oclusión final postoperatoria inmediata. Los pequeños ajustes se hacen en post-ortodoncia, ¿no? Que van a demorar entre 6 y 8 meses, bueno, dependiendo de la ortodoncia. Esta es la paciente, cómo quedó. Quedó un rostro bastante juvenil, ¿no? En comparación al anterior. ¿Por qué? Porque al haber un avance de maxilar superior se puede ver una mejora, ¿no? De los surcos nasogenianos. Los surcos nasogenianos que estaban más marcados en un paciente con deficiencia van a quedar mejor, ¿no? La sonrisa gingival, la línea media no quedó totalmente en la línea media, por decirlo así, pero bastante mejor al planeamiento anterior. Definitivamente la paciente mejoró, ¿no? Y esta prominencia que ella tiene es una prominencia de tejidos blandos, que es lo que yo le decía. Nosotros tratamos sobre tejidos duros y los tejidos blandos acompañan. Ella siempre fue así, ahorita van a ver. Miren, ¿no? Es el preoperatorio y el postoperatorio, definitivamente hay una mejora. Y lo que no me gustó mucho en este caso es que quedó esta prominencia, pero esto es tejido blando, básicamente, ¿no? Pero hay una, ¿no? Así es, ¿no? Una mejora bastante simpática. Ya. 3 minutos también, ¿no? Esta es la postoperatoria inmediata. Y este ya es un casito un poco diferente. Es un paciente que tiene una asimetría mandibular, ¿no? Un desvío hacia la izquierda. Si se dan cuenta, ya es totalmente asimétrica. Miren la línea bipupilar, ¿no? Totalmente asimétrica. Entonces los casos de asimetría son los casos más difíciles de tratar. Pueden observar la asimetría en una vista póstero superior, ¿no? Y un mantenimiento de la línea media maxilar. Aquí pueden observar la oclusión de clase 3 preoperatoria, la realización de los exámenes radiográficos auxiliares y la cirugía propiamente dicha, ¿no? Como les mostré al comienzo, este caso puede mostrar claramente que no coinciden el hueso basal con el hueso que se va a movilizar, porque hubo un giro de esa mandíbula para poder llegar a la línea media, ¿no? Podemos observar la osteotomía sagital, en este caso fijada con 2 placas de titanio. Esta es la paciente en el postoperatorio. Una mejoría significativa de lo que es la asimetría facial. ¿Quedó totalmente simétrica? No. ¿Quedará? Tampoco. Todos los casos asimétricos quedan asimétricos. Porque acuérdense que hay un gran componente muscular, hay una hipertrofia de músculos, ¿no? Pero yo creo que la paciente, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Pueden observar a nivel de perfil y su sonrisa, ¿no? Eso ya es después de la finalización ortodóntica con los brackets colocados. Este es un paciente interesante. ¿Por qué? Es un paciente clase 3 o clase 2. Es un paciente clase 3 dental. Pero imagínense si es un clase 3, para llevarlo a un clase 1, ¿qué tendría que hacer? Retroceder esa mandíbula. ¿Se imaginan cómo quedaría ese paciente con la mandíbula más atrás? Quedaría bastante mal. Entonces, por ejemplo, este es un paciente de clase 3, pero no por un problema en la mandíbula, sino por un problema en el maxilar superior. Entonces, la cirugía de ese paciente solamente fue avance del maxilar superior, ¿no? Estas son las radiografías preoperatorias
el paciente listo, y como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí tengo 3 milímetros, más los 2 que mide el diente son 5, entonces un avance de 5 milímetros. ¿Yo puedo avanzar el maxilar superior 3? Sí, puedo avanzar los medios, pero si no avanzo más de 5 o 5, no va a haber una repercusión estética facial que no la podamos ver. Siempre tiene que ser un avance de 5 como mínimo, para que tenga repercusión en tejidos blandos. La radiografía preoperatoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? El ortodoncista inclinó demasiado los incisivos superiores. Este incisivo superior debió estar un poco más retroinclinado, un poco más hacia palatino. ¿Para qué? Para permitirme a mí como cirujano avanzar más. Si yo avanzaba en más de 5, voy a tener una repercusión estética mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí está la fijación y el paciente, ahora sí clase 1, quedó bastante favorable. ¿Está soltero también? ¿Está buscando una chiclayana? Miren, aquí sí yo discordo un poco con el ortodoncista. Yo pienso que él debió trabajar un poquito más porque no está en una intercupidación iliaca. No soy ortodoncista, pero me parece que pudo mejorar un poco, pero bueno, fue decisión, ¿no? del ortodoncista quitarle los brackets antes. Y para finalizar, el último caso, que es el caso que yo más cariño le tengo porque fue la primera que yo revisé, ¿no? Esta es una paciente, como ustedes pueden ver, que tiene una deficiencia paranasal bastante marcada, ¿no? Y es una paciente de clase 3. Obviamente esta paciente tiene ambas cosas. Tiene deficiencia anteroposterior del maxilar superior y un exceso anteroposterior del maxilar inferior o mandíbula. No tenemos ningún problema a nivel de canteo y podemos observar a la paciente con esa discrepancia necesaria para poder nosotros moverla durante la cirugía. Aquí está el cefalograma, el trazado de previsión preoperatorio, donde nosotros podemos observar claramente dónde se encuentran los dientes y hasta dónde los podemos mover, ¿no? Como pueden observar aquí, estos son dos posibles, dos planeamientos. El planeamiento que se realizó en el paciente, que fue de avance de 4 milímetros y de retroceso de 5 milímetros en el maxilar inferior. Aquí está la cirugía de Lefort, ¿no? Acá para mostrarles cómo es que se hace la osteotomía. Se baja ese maxilar superior que solamente queda retenido por tejido blando, ¿no? Y es a través del tejido blando que se le da la nutrición para la nueva posición del maxilar superior. Pueden observar aquí claramente las fosas nasales y aquí los senos maxilares. Este es el spleen o guía quirúrgico, yo les expliqué, instalado durante la cirugía, que se hizo tomando como referencia ese análisis de modelos, ¿no? O cirugía de modelos. Hacemos las fijaciones, que ustedes ya las conocen, y miren el perfil facial de la paciente. Una mejora bastante sustancial de la paciente, miren la de perfil, ¿no? Lo que pasó a ser una paciente que ya era bonita, terminó bastante bonita. Miren, esta es la finalización del tratamiento ortodóntico, bastante satisfactoria. Una vista lateral que se puede ver, ¿no? Una correcta relación maxilomandibular. Y qué pena, no les puse la foto del antes y después, pero vieron que es una mejora bastante adecuada, ¿no? Ella no está buscando un chiclayano, está buscando un IME, ¿no? Si alguien quiere, pues, ¿cuáles son las consideraciones finales, ¿no? De esta charla? Espero que les haya gustado. Primero, estar atentos siempre al motivo de consulta del paciente, si es funcional, estética o ambas cosas, y qué es lo que el paciente cree que debe ser mejorado. En pacientes que solamente quieren una oclusión y me dicen mi cara me gusta, no podemos hacer grandes movimientos ni grandes cambios, porque al final el paciente no va a resultar totalmente satisfecho. El planeamiento conjunto entre el ortodoncista y el cirujano maxilofacial es fundamental, ¿no? Y los pacientes necesitan estar conscientes que las opciones de tratamiento para poder tomar una correcta decisión quirúrgica.